Muy buenos días, tardes, noches, según sea el caso. Por este medio, le solicito la elaboración de 20 ejercicios prácticos en circuitos en Tinkercad y el IDE de Arduino, en los cuales se utilizan sensores y actuadores de fácil acceso y bajo costo. Cada ejercicio deberá incluir la descripción del objetivo, el diseño del circuito en Tinkercad, así como el código correspondiente para programarlo en el IDE de Arduino, con el fin de reforzar el aprendizaje teórico y práctico y facilitar la comprensión de los fundamentos de electrónica y la programación en proyectos de prototipado. Ejercicio número 1. Encendido de un LED. Los materiales: se requiere una tarjeta Arduino One, un foco LED, una resistencia de 220 ohms y una protoboard y cables. La descripción: el LED permanecerá encendido de manera permanente. Para realizar este ejercicio en editor Tinkercad, pues hay que seguir estos 4 pasos: abrir Tinkercad circuitos, crear un nuevo circuito con Arduino One, conectar el LED al pin 13 con una resistencia a GND, pegar el código en el editor y hacer la simulación. En el caso de que se trabaje con el IDE de Arduino, se requiere abrir el entorno IDE de Arduino, posteriormente copiar y pegar el código, conectar el Arduino One a tu computadora con cable USB, seleccionar en el menú herramientas placa Arduino 1, seleccionar el puerto COM correspondiente y hacer clic en subir. Este código en Arduino es muy sencillo y sirve para encender de manera permanente un LED conectado al pin digital 13 de la placa. Primero, se declara la variable LED con el valor 13, indicando el pin donde está conectado el LED. En la función setup se ejecuta una sola vez al inicio, se configura ese pin como salida con pin mode LED output. Después, en la función loop se repite indefinidamente, se utiliza el comando digital write LED high para enviar un alto nivel de voltaje al pin, lo que provoca que el LED permanezca encendido de manera continua. Ejercicio número 2. LED intermitente. Blink. Materiales: Arduino One, LED, resistencia, protoboard y cables. Descripción: el LED parpadea cada segundo. Proceso en Tinkercad: conectar el LED al pin 13 con una resistencia a GND. Copia el código con el editor y simula. Proceso en IDE de Arduino: abre el IDE de Arduino, pega el código, conecta Arduino 1 y selecciona la placa y puerto, sube el programa. La estructura física del archivo es igual a la que se trabaja en Tinkercad. Este código en Arduino hace que un LED conectado al pin digital 13 parpadee de manera continua. Primero se declara la variable LED con el valor 13, que indica el pin donde está conectado el LED. En la función setup, que se ejecuta una sola vez al inicio, se configura este pin como salida usando el pin mod LED output. Luego, en la función loop, se repite indefinidamente, se enciende el LED con digital write LED high y se mantiene encendido durante un segundo gracias a delay 1000. Después se apaga el LED con digital write LED low y se mantiene apagado otro segundo con la instrucción delay 1000. Este ciclo se repite indefinidamente, produciendo el clásico parpadeo en el foco LED. Ejercicio número 3. LED con un pulsador.
Visto en clase. Materiales: Arduino Uno, LED, resistencia de 220 ohms, pulsador, resistencia de 10K ohms, protoboard y cables. Descripción: el LED enciende solo cuando se presiona el botón. Proceso en Tinkercad: conectar el LED en el pin 13 con resistencia, colocar el pulsador en la protoboard, conectar el pin 2 al pulsador y a 5 voltios, agregar resistencia de 10 kiloohms entre pin 2, y GND, copiar el código y simular. Proceso en Arduino: abre el IDE de Arduino, copia y pega el código, conecta Arduino 1 y selecciona la placa y puerto y haz clic en subir. Este código en Arduino controla un LED conectado al pin digital 13 mediante un botón conectado al pin digital 2. Primero se declaran las variables LED y botón para indicar los pines que se van a usar en la función setup. Se configura el pin del LED como salida output y el pin del botón como entrada input. Luego, en la función loop, que se repite continuamente, se utiliza digital read button para leer el estado del botón. Si el botón está en high o alto, ¿verdad? O cuando está presionado, el programa enciende el LED con digital read LED high. En caso contrario, cuando el botón no está presionado y devuelve low, el LED se apaga con digital read LED low. De esta forma, el LED solo se enciende cuando se pulsa el botón. Práctica número 4. LED con potenciómetro. Materiales: Arduino Uno, LED, resistencia de 220 ohms, potenciómetro con 10 kiloohms, protoboard y cables. Descripción: el potenciómetro controla el brillo del foco LED. Proceso de fabricación en Tinkercad: conecta el LED al pin número 9 con una resistencia. Coloca el potenciómetro extremo a 5 voltios y GND pin central a A0. Pega el código y simula. Proceso de fabricación en IDE de Arduino. Abre el IDE de Arduino, copia y pega el código, conecta Arduino y selecciona la placa y el puerto y sube el programa. Este código en Arduino permite controlar el brillo de un LED conectado al pin 9 mediante un potenciómetro conectado a la entrada analógica A0. Primero se declaran las variables LED y put para indicar los pines que se van a usar. En la función setup se configura el pin LED como salida output. En el loop se ejecuta constantemente, se lee el valor del potenciómetro con analogic read put, obteniendo un rango entre 0 a 1023 según la posición de la perilla. Luego, este valor se convierte en un rango de 0 a 255 con la función map, ya que es el intervalo que acepta analogic write para controlar la intensidad de la salida en PWM. Finalmente, analogic write LED, brillo, ajusta el nivel de voltaje en el pin 9, logrando que el LED aumente o disminuya su brillo conforme se gira en el potenciómetro. Ejercicio número 5. Alarma utilizando un buzzer. Materiales: Arduino One, buzzer activo, pulsador, resistencia de 10 kiloohms, protoboard y cables. Descripción: el buzzer suena al presionar un botón. Proceso de fabricación utilizando la plataforma Tinkercad. Conectar el buzzer al pin 8
y GND. Conectar el pulsador al pin 2 y 5 voltios. Agregar resistencia de 10 kiloohms de pin 2 a GND. Copiar código y simular. Proceso de fabricación en IDE de Arduino. Abre el IDE de Arduino, pega el código, conecta Arduino 1 y selecciona la placa y puerto. Haz clic en subir. Este código en Arduino permite activar un buzzer o zumbador conectado al pin digital 8 mediante un botón en el pin digital 2. Primero se declaran las variables buzzer y button para indicar los pines utilizados. En la función setup, el pin del buzzer se configura como salida o output y el pin del botón como entrada input. En el loop, que se repite constantemente, el programa lee el estado del botón con digital write button. Si el valor es high, cuando el botón está presionado, se envía una señal alta al buzzer como digital write buzzer high y este emite sonido. De lo contrario, si el botón no está presionado y la lectura es low, el buzzer se apaga con digital buzzer low. De esta forma, el buzzer solo suena manteniéndose el botón presionado. Ejercicio número 6. Semáforo con LEDs. Materiales. Arduino 1, 3 LED rojo, amarillo, verde, 3 resistencias de 220 ohms, protobar y cables. Descripción. Simular un semáforo con 3 focos LEDs. Proceso en Tinkercad. Insertar Arduino 1 y protoboard. Conectar LED rojo al pin 13, amarillo al pin 12 y verde al pin 11, cada uno con su resistencia a GND. Copiar el código en el editor y simular. Cabe hacer mención que este ejercicio ya se realizó en clase. Proceso en Tinkercad. Inserta Arduino 1 y protoboard. Conecta el LED rojo al pin 13, amarillo al pin 12 y verde al pin 11, cada uno con su resistencia GND. Copia el código en el editor y simula. El proceso de fabricación, bueno, es igual que todos los ejercicios que hemos estado trabajando, de 1 a 4. Inicia, abre el IDE, copia el código, conecta Arduino, selecciona la placa y puerto y finalmente sube el programa a la tarjeta Arduino. Este código en Arduino simula el funcionamiento de un semáforo utilizando 3 LEDs conectados a los pines 13, rojo, 12, amarillo y 11, verde. Primero se declaran las variables rojo, amarillo y verde para indicar los pines de cada LED. En la función setup se configuran los 3 pines como salidas output. Luego, en la función loop, que se repite de manera continua, el programa enciende primero el LED rojo durante 3 segundos, digital write rojo high, delay 3000, equivalente a 3 segundos. Luego lo apaga, digital write rojo low, enciende el LED amarillo durante 1 segundo y finalmente enciende el LED verde durante 3 segundos antes de apagarlos. Este ciclo se repite indefinidamente, reproduciendo la secuencia típica de un semáforo rojo, amarillo, verde. Continúa con el ejercicio número 7, denominado luz nocturna con LDR. Materiales: Arduino 1, LDR o sensor de luz, resistencia de 10 kiloohms, LED más resistencia de 220 ohms, protoboard y cables. Descripción:
Encender un LED cuando haya poca luz. El proceso de fabricación en Tinkercad: colocar LDR en protoboard, conectar un extremo a 5 voltios y el otro al puerto analógico con una resistencia de 10 kiloohms a GND, conectar LED al pin 9 con una resistencia a GND, copiar el código y simular la variación de la luz en Tinkercad. El proceso de Arduino sigue los mismos pasos. En este código en Arduino permite controlar un LED conectado al pin 9 usando un sensor LDR o fotorresistor conectado a la entrada analógica A0 para detectar la luz ambiental. Primero se declaran las variables LDR y LED indicando los pines correspondientes. En la función setup se configura el pin de LED como salida output. En el loop que se ejecuta continuamente, se lee el valor del LDR con Analogic Read LDR, obteniendo un valor entre 0 y 1023, dependiendo de la cantidad de luz que incida sobre el sensor. Si el valor es menor que 500, indica poca luz. Si enciende el LED con Digital Write LED High. En caso contrario, si hay suficiente luz, valor mayor o igual que 500, el LED se apaga con Digital Write LED Low. De esta forma, el LED se enciende automáticamente en la oscuridad y se apaga con luz. Práctica número 8. Termómetro con la tarjeta LM35. Materiales: Arduino One, sensor de temperatura LM35, protoboard y cables. Descripción del prototipo: leer la temperatura y mostrar en el monitor serial. Proceso de fabricación en Tinkercad: colocar el sensor LM35 en la protoboard. Este sensor tiene 3 pines. El primer pin que dice VCC, vamos a conectar 5 voltios. Después tiene otro pin que se llama GND, vamos a colocar la tierra, ¿verdad? Es decir, de tierra a tierra en la tarjeta. Y finalmente tiene un out, del cual lo vamos a conectar a nuestro puerto analógico de la tarjeta Arduino A0. Posteriormente vamos a copiar el código y simular. El proceso de fabricación en el IDE de Arduino sigue siendo el mismo que los anteriores se han estado mencionando. Este código en Arduino permite medir la temperatura utilizando un sensor analógico conectado al puerto A0 y mostrar los resultados en el monitor serial. Primero se declara la variable sensor indicando el pin de conexión del sensor de temperatura. En la función setup se utiliza la comunicación serial a 9600 baudios con serial.begin 9600. En el loop se ejecutan continuamente, se lee el valor analógico del sensor con Analogic Read Sensor, obteniendo un valor entre 0 y 1023. Este valor se convierte a grados Celsius usando la fórmula temperatura es igual a valor por 5.0 por 100 entre 1023, que transforma la lectura del ADC al voltaje y luego a temperatura según las características típicas de un sensor como LM35. Finalmente, el programa envía al monitor serial la temperatura con serial.print y serial.println y espera un segundo antes de realizar la siguiente lectura con delay 1000. Ejercicio número 9. Utilizar un servomotor controlado por potenciómetro. Materiales:
Arduino One, servomotor SG90, potenciómetro de 10 kiloohms, protoboard y cables. Descripción: controlar el ángulo de un servo girando el potenciómetro. Proceso en Tinkercad: conectar un potenciómetro extremo a 5 voltios y GND. Pin central a A0. Conectar el servo a VCC 5 voltios, GND a GND y señal al pin 9. Copiar el código y simular. El proceso del IDE de Arduino es el mismo como se ha estado definiendo. En este código en Arduino permite controlar un servomotor conectado al pin 9 usando un potenciómetro conectado a la entrada analógica A0. Primero se incluye la librería servo.h y se declara un objeto servo para manejar el motor. También se declara la variable put indicando el pin del potenciómetro. En la función setup se vincula el servo al pin 9 con servo.attach9 en el loop que se ejecuta continuamente. Se lee el valor del potenciómetro con analogic read put rango de 0 a 1023 y se convierte a un ángulo entre 0 y 180 grados usando map. Luego, servo right ángulo mueve el servo al ángulo correspondiente según la posición del potenciómetro. Se agrega un delay 15 para dar tiempo al servo de alcanzar la posición deseada antes de la siguiente lectura. Ejercicio número 10. Sensor ultrasónico HC-SR04. Materiales: Arduino 1, sensor ultrasónico HC-SR04, protoboard y cables. Descripción: medir distancia y mostrarla en el monitor serial. Proceso en Tinkercad: colocar el sensor HC-SR04, conectar el pin VCC a 5 voltios, tierra a tierra y el puerto TRIG de mi tarjeta en el pin 9 para hecho a pin 10. Copiar el código y simular. El proceso en Arduino, el IDE de Arduino sigue siendo el mismo. Este código en Arduino permite medir distancia usando un sensor ultrasónico, como es el HC-SR04, conectado a los pines 9, trig y 10, hecho. Primero se declaran las variables trig y hecho, indicando los pines correspondientes en la función setup. Se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios con serial.begin 9600 y se configuran los pines trig como salida, output y hecho como entrada, input. En el loop que se ejecuta continuamente se envía un pulso de 10 microsegundos al pin trig para iniciar la medición. Luego, con pulse in hecho high, se mide el tiempo que tarda el pulso en reflejarse en el hecho. La distancia se calcula multiplicando la duración por 0.034, que es la velocidad del sonido en centímetros, y dividiendo entre 2, ya que el pulso recorrido la distancia de ida y vuelta. Finalmente, se imprime la distancia en centímetros en el monitor serial y se espera medio segundo antes de la siguiente lectura con un delay 500. Nota importante: cabe hacer mención que para la entrega en físico de los 3 archivos a seleccionar no se toman en cuenta los ejercicios del 1 al 3. Muchas gracias por la atención a este video.